Muy buenas tardes, un gran placer presentar hoy esta nueva conferencia del veterano de guerra Héctor Tesey, la tercera del ciclo en Defensa Nacional y Soberanía. La primera fue Geopolítica del Atlántico Sur, Malvinas y Antártida, que se dictó el jueves 12 de noviembre. La segunda, Identidad Nacional, que se dictó el miércoles 18 de noviembre, y hoy la tercera, el informe Rattenbach, que esperamos especialmente porque es un tema muy importante para conocer. Les voy a presentar a Héctor Domingo Tesey, capitán retirado del Ejército Argentino, veterano de guerra de Malvinas y prisionero de guerra. Combatió en la defensa de Puerto Argentino como jefe de la batería C del Grupo de Artillería 3. Esa batería fue felicitada por el comandante del componente naval, almirante Otero, por el comandante del batallón de infantería 5, contraalmirante Robacio, y por el comandante de la brigada de infantería 10, general Joffre, por acciones de combate, al recibir los fuegos de contrabatería más tempranos y más violentos, dada su ubicación en el terreno en el valle de Muri. Siendo la batería ubicada más al oeste, fue la primera en ejecutar fuegos de contrabatería contra la artillería británica, adelantando sus obuses hasta 5 kilómetros para compensar el déficit de alcance con los cañones enemigos. Recibió por estas acciones la condecoración del Ejército Argentino Medalla de Esfuerzo y Abnegación. Héctor es licenciado en Ciencias de la Educación, magíster en Defensa Nacional Docente e investigador de la Universidad de la Defensa, Colegio Militar de la Nación. Cuando vos quieras, Héctor, está habilitado para compartir pantalla y comenzar tu disertación. Bueno, buenas tardes, gracias Eduardo, gracias a los amigos presentes, gracias a Carlitos, a Ernesto, a Carlitos 2 y a Maricel que están por ahí. Aprovecho para destacar también que con Carlos López, quien está presente, estamos llevando ya desde hace 5 años en la Cátedra Libre Malvinas Argentinas que él dirige en la UTN Facultad Regional La Plata, un seminario anual que se llama La Cuestión Malvinas. Este año estuvimos stand-by por la cuarentena, pero seguramente lo retomaremos el año que viene con renovados bríos. Como dijo Eduardo, hoy voy a hablar y a transmitir algunas cuestiones relacionadas con el informe Rattenbach, y yo he titulado esta charla el informe Rattenbach, ¿qué, cómo y para qué? Porque realmente es lo que a mí son las incógnitas que a mí me venían persiguiendo desde hace un tiempo cuando empecé a tomar contacto con el informe Rattenbach allá por el año 2005. Y finalmente este año la UNDEF, la Universidad de la Defensa Nacional, en su revista número 4 del 20 de julio, publicó un artículo de mi autoría sobre el informe Rattenbach, que tiene justamente el título de la disertación. Ahí está el link en donde se puede obtener el ejemplar de la revista y bajarla completa. No hay ningún problema. El artículo, mejor dicho, la charla va a versar centralmente sobre el eje del artículo, y tiene que ver no con contarles a ustedes lo que el informe tiene, sino algunas cuestiones relacionadas con el informe en lo que hacen sobre todo a origen, desclasificación y significado y mensajes que el informe nos deja y nos transmite para su correcta utilización. Así que voy a replicar algunas de las cuestiones que están en el artículo porque van haciendo que ustedes vayan tomando idea del contenido y del desarrollo de esta charla. Mi artículo arranca con esas 3 frases seleccionadas de 3
ilustres de distintas profesiones, orígenes, nacionalidades y performances, pero los tres expresaron de alguna manera en esas frases lo que el informe contiene, lo que el informe transmite o lo que el informe significa. Entonces, cuando cito a Napoleón en su frase, el que quiera hacer historia primero que aprenda de ella, me estoy refiriendo a que no somos los argentinos particularmente estudiosos o analistas de nuestra propia historia contemporánea militar para obtener enseñanzas, para extraer experiencias y para aprender de ella. Decía Perón en el discurso de inauguración de la vieja Escuela de Defensa Nacional, que tenía su asiento donde actualmente tiene asiento el rectorado de la Universidad de la Defensa Nacional, y citaba a Balck diciendo: la historia militar debe ser conocida porque en cuestiones militares la experiencia propia llega tarde y cuesta cara. Y esto es un poco lo que nos decía Napoleón también: el que quiera hacer historia primero aprenda de ella. Y a cuento de lo que después voy a detallar en alguna parte y algunos pocos ejemplos que voy a dar de algo que contiene el informe. Nuestro padre de la patria, el general José de San Martín, entre sus inmortales máximas, tuvo esta que yo replico, que dice: la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. ¿Y por qué seleccioné esta frase? Bueno, esta frase es aplicable desde desde los principales dirigentes del proceso de reorganización nacional del 82 a esta parte, y le cabe a todos los gobiernos que hemos tenido en estos últimos casi 40 años de la guerra para acá. Y sobre todo por la aplicación que tiene esta máxima a la conducta de esos gobiernos en relación a la cuestión Malvinas y puntualmente al informe Rattenbach. Y por último, nuestro conocido y querido Jorge Luis Borges, de quien se podrán decir muchas cosas, pero nadie puede negar que tuvo un genio casi inigualable. Cuando él dice: el mayor defecto del olvido es que a veces incluye la memoria, esto cae como anillo al dedo a todo lo relacionado con el informe Rattenbach y a la cuestión Malvinas. Y en el desarrollo de la charla vamos a ir relacionando las tres frases con el contenido. Voy a leerles, aunque realmente es muy antididáctico, si es que cabe el término, proyectar una placa llena de letras y encima leerla. Lo que sucede es que este es el resumen del artículo y realmente es lo que vamos a ver en estas próximas media hora, 40 minutos. Y allí dice: el informe Rattenbach, así llamado según quien fuera el presidente de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur, cuya sigla es CAERCAS. Esta era la comisión designada por el gobierno militar para esta actividad. Se llamó Rattenbach porque el presidente fue el teniente general Rattenbach, y el resultado final se dio en llamar el informe Rattenbach por la misma razón. Este informe fue el resultado del trabajo encomendado por el último presidente de facto del proceso de reorganización nacional y desarrollado entre diciembre del 82 y septiembre del 83 para investigar las responsabilidades de quienes condujeron el conflicto sudatlántico de 1982 con el Reino Unido. Dado su carácter secreto, político y militar, establecido inmediatamente después de elevado a las autoridades, el informe fue inaccesible a todo público hasta que fue desclasificado por el gobierno nacional en 2012. Aclaro acá que hubo algunas fugas de información, algunas
publicaciones oficiosas que después voy a mencionar. Pero oficialmente no fue conocido hasta 2012. En este artículo y en esta charla se efectuó una descripción de su contenido y de las circunstancias de su realización, y para mí lo más importante es que estoy sugiriendo su utilidad, que hasta ahora ha sido negada o soslayada para los ámbitos educativos, para la investigación en materia estratégica de la defensa nacional, diplomática y científico-social, y es apto como un vector para el análisis y la reflexión sobre este trascendente evento de la historia argentina. Perdónenme de vuelta por esta placa llena de letras, pero este es un resumen exacto del artículo y de lo que voy a contarles ahora. ¿Qué pasó terminada la guerra en el 82? Tanto en Argentina como en Gran Bretaña, las autoridades dispusieron investigar lo ocurrido a partir de las responsabilidades de los conductores del conflicto de ambos lados. En Argentina, el informe Rattenbach, y en Gran Bretaña hubo dos informes, el Franks y el Kershaw. El informe Franks, así llamado porque su presidente era Lord Franks, fue un informe público inmediatamente de su confección en el año 83, y ese informe cubre y libera a Thatcher de todo tipo de responsabilidades que pudiera haber tenido emergentes de cualquier acción en la conducción del conflicto. Esta es la característica del informe Franks. El informe Kershaw, que confeccionó un integrante de la Cámara de los Comunes, de apellido Kershaw, fue ocultado y no fue dado a conocer porque Kershaw encontró en los archivos británicos documentación que objetaba los títulos británicos exhibidos como prueba irrefutable de la soberanía sobre los archipiélagos australes, y sobre todo porque Kershaw estimaba que si en algún momento este diferendo llegara a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, esos documentos podían jugar en contra de las pretensiones británicas. Pero que existe, existe, y que las referencias están. Del lado argentino, el informe Rattenbach generó reacciones y posiciones contrapuestas desde el mismo momento en que se conformó la comisión, que ahora vamos a ver por quiénes estaba integrada, porque en el seno del gobierno militar de aquella época había posiciones encontradas sobre este informe, si hacerlo o no hacerlo, por qué hacerlo y cómo hacerlo, a tal punto que aún dentro de la misma comisión hubo disidencias entre el teniente general Rattenbach y los otros 5 integrantes. El informe, una vez entregado a las autoridades militares, fue decretado secreto político y militar hasta, ahora vamos a ver una frase, una transcripción del decreto, hasta que la República Argentina pudiera ejercer efectivamente la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Y finalmente se cambió esa clasificación, se levantó esa clasificación en el año 2012 y ahora es público, y es el único informe oficial y público del Estado argentino sobre la conducción del conflicto. No hay otro. El qué, el cómo y el para qué al que hago referencia en el título del artículo es porque voy a mostrar las cualidades de este documento único e inédito que lo hacen de utilidad para el estudio y un conocimiento equilibrado, ecuánime y objetivo del conflicto sudatlántico del 82. Y digo equilibrado, ecuánime y objetivo porque si hay algo que caracterizó a los integrantes de la comisión Rattenbach, pese a que fueron objetadas sus nominaciones al inicio por ser oficiales superiores que habían participado en hechos políticos con anterioridad. Recordemos que de 1930 a 1982 se habían sucedido en Argentina 6 golpes militares, más algunos planteos internos, de los cuales estos 6 militares
fueron en algún momento partícipes, no obstante lo cual tenían una característica que fue la principal consideración a los fines de su designación y del trabajo, y es que fueron refractarios a las presiones políticas y militares de aquel momento. Por lo tanto, es un trabajo equilibrado, ecuánime y objetivo en lo que hace al análisis y evaluación de las responsabilidades del conflicto. Y este documento, según mi óptica y mi desarrollo, está en aptitud de brindar fundamentos para la historia militar, las lecciones aprendidas, la ética militar y la educación entre las más trascendentes, y eso voy a abundar seguidamente. La frase "las Malvinas son argentinas" es una frase que está grabada a fuego en nuestras mentes y en nuestros corazones, y la vemos en canchas de fútbol, en letreros en las rutas, en propagandas, en avisos, en un montón de lugares. Las Malvinas son argentinas tienen, según mi entendimiento, dos vertientes. Una es la cuestión y otra es la causa. Yo digo que la causa es todo aquello que nosotros, quienes adherimos a esta afirmación, tenemos y expresamos un sentimiento, expresamos una pasión, todo lo sanguíneo, todo lo afectivo transita por el camino de la causa. Y cuando hablamos de la cuestión, yo diferencio al reconocer en este andarivel todo lo que hace a lo objetivo, los antecedentes geográficos, los históricos, las relaciones diplomáticas, bilaterales, los instrumentos emanados por Naciones Unidas, todo lo que es mensurable, todo lo que es antecedente verificable, para mí conforma la cuestión. Y el informe Rattenbach contribuye al entendimiento de la cuestión Malvinas por todo lo que contiene y por todo lo que nos dice. Y como dije antes, porque es ecuánime y objetivo. No van a encontrar en el informe, quienes se animen a leer sus 5.060 fojas en 17 tomos, no van a encontrar arranques de pasión ni adjetivaciones que no estén fundamentadas. Por eso la ecuanimidad y por eso la objetividad. El contexto en el que el informe fue decidido, insisto, fue fines de la guerra, diciembre del 82, una resolución de la Junta Militar que sucedió a la Junta que condujo el conflicto, la resolución 15/82, que designó a estos 6 oficiales superiores retirados, 2 por cada fuerza armada. Y realmente el informe constituye un pormenorizado análisis de los niveles que tuvo por objetivo investigar, que fueron el político y el estratégico, aunque después incursionó en el nivel operacional y en el nivel táctico, producto de las circunstancias y del trabajo a medida que se iban adentrando en los pormenores del desarrollo del conflicto. El informe tiene el aspecto de fondo, es decir, cuáles son los alcances y cuáles son las cuestiones que se indicaron a la comisión que debía tener en cuenta para desarrollar su trabajo, y es que en el decreto de creación se establecía que el nivel de análisis debía ser análisis y evaluación de la conducción política y estratégica militar. Insisto con que a pesar de que el decreto establecía estos 2 niveles de análisis, estos 2 niveles de conducción para su análisis, a medida que los integrantes iban tomando contacto con documentos y con personajes de estos niveles, entendieron que era necesario bajar un par de escalones, y es así que también se adentraron en el nivel operacional, convocando a comandantes de ese nivel, como los comandantes de teatro, como los comandantes, los responsables de comandos conjuntos o comandos específicos, y aún
debieron llegar al nivel táctico, en donde convocaron también a los comandantes de las grandes unidades de combate del ejército, las brigadas que estuvieron empeñadas en tierra en la defensa, las unidades navales y las unidades de la Fuerza Aérea, y se citó solamente a un oficial subalterno de la Fuerza Aérea, el capitán Carballo, y como producto de una acción primera y destacada que él tuvo el 1 de mayo. Pero esto lo recalco porque después va a ser importante cuando avancemos en las consideraciones de distintos sectores hacia el contenido del informe. ¿Y a quiénes analizó? Bueno, a los niveles correspondientes, la Junta Militar, el Poder Ejecutivo Nacional, se convocaron ministros, entre ellos, por supuesto, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Economía, secretarios de Estado del área de Economía, ministro de Defensa, autoridades responsables de todos los niveles de estas áreas de la conducción. Y además de las declaraciones que se tomaron a 58 integrantes de estos niveles, comandos y áreas de responsabilidad, se recurrió a consultar y pedir todo tipo de informes, documentos, antecedentes de todas las áreas de gobierno y de todos los comandos conjuntos y específicos de todos los niveles sobre los cuales se trabajó. Por eso ahora vamos a ver en las formas la cantidad de documentación que está incluida en estas 5.060 fojas que mencioné hace un minuto. Los instrumentos legales utilizados por la comisión fueron el Código de Justicia Militar, que estaba vigente en aquella época, el Código Penal y el Código de Procedimientos en materia penal. No a los efectos de juzgar, sino a los efectos de encuadrar las responsabilidades emergentes, sean delitos o sean faltas, conforme la gravedad y conforme la tipificación de cada una de ellas. Digo esto y aclaro esto porque en algunas de las consideraciones por las cuales el informe fue desestimado o menospreciado o mal calificado, es porque hubo quienes dijeron el informe juzgó. El informe no juzgó a nadie. De hecho, si el informe hubiera sido público al momento del juzgamiento de la Junta que determinó el presidente Alfonsín por la conducción en la Guerra de Malvinas, hubiera servido como base para analizar o para que el fiscal Moreno Ocampo tomara en cuenta la tipificación de las faltas o los delitos cometidos por algunos de los responsables, cosa que no se hizo porque el informe a esa altura del partido era secreto político y militar. Y finalmente el informe concluye con un análisis y evaluación del desempeño y determinación de responsabilidades de los niveles analizados en la conducción. Y no solamente eso, sino que estaba capacitado por el decreto de creación para incluir en sus conclusiones, en sus llamados y en sus evaluaciones a cualquier otra persona que a su juicio fuera importante en el aporte de la materia investigada. En lo que hace a las formas o a la presentación del informe, el informe constaba de 17 tomos, insisto, y perdónenme que sea reiterativo, 5.060 fojas. Tiene un cuerpo del informe final, que es un tomo, cuyas partes son las que están allí detalladas, y me interesa destacar algunas cuestiones. Las cuestiones es que no se dedica el informe a mencionar y citar y tomar en cuenta antecedentes del conflicto, solamente lo ocurrido a partir del 2 de abril, sino que hace una cita muy completa de los antecedentes del conflicto por la soberanía en disputa, no solamente por lo ocurrido en aquellos años 81-82, sino que se remonta a antecedentes históricos, geográficos, jurídicos, descubrimientos, relaciones diplomáticas, bilaterales, documentos emergentes de Naciones Unidas, como las resoluciones 15 y 14 y 2065, que son las resoluciones
más importantes y que mejor apalancan nuestros reclamos frente a la disputa por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Y después entra así en el periodo inmediatamente previo, las negociaciones previas ocurridas durante los años 80-81 hasta el 2 de abril, y después sí ya ingresa en el periodo del conflicto bélico, en donde contempla el planeamiento de la Junta Militar, la decisión estratégica militar, las negociaciones que ocurrieron después del 2 de abril, el planeamiento contribuyente. En el capítulo, o en la parte 3, capítulos 7 y 8, evalúa y analiza el accionar de las fuerzas propias y las causas de la derrota, y en el 4 comienza con la determinación de responsabilidades en los distintos niveles de la conducción investigados. En el capítulo 3 se hace un encuadramiento jurídico, es decir, tipifica las conductas conforme las normas legales que cité anteriormente, sin enjuiciar, solamente encuadra. En la parte 5, que a mi juicio es una de las partes más importantes y una de las menos conocidas o directamente ignorada, es la relacionada con experiencias y enseñanzas y lecciones del conflicto. Después hay 10 anexos, mejor dicho, hay 10 tomos que son los anexos, que contienen toda la documentación utilizada y requerida por la comisión para su trabajo. 5 tomos con las declaraciones de los 58 citados, y el último tomo, el 17, es donde constan todas las actas, desde el acta de apertura hasta el acta de cierre. Un ejemplo de lo que nos muestra el informe, voy a mencionar 2 o 3 nada más, pero para que entendamos la importancia de conocerlo y estudiarlo, y la realmente negligencia por haberlo ignorado de muchos responsables. Uno de los ejemplos que quiero mencionar es en lo que hacía a los niveles de conducción que analiza el informe, para que entendamos por qué pasaron algunas cosas. Les muestro allí a los 6 integrantes de la comisión: el teniente general Rattenbach y el general de división Tomás Sánchez Bustamante por el ejército, el almirante Bago y el vicealmirante Boffi por la Armada, y el brigadier general Carlos Rey y el brigadier mayor Cabrera por la Fuerza Aérea. Estos eran los integrantes de la CAERCAS. Entonces, cuando la CAERCAS decide investigar el nivel estratégico nacional o político, observa que quienes integraban ese nivel de conducción era la Junta Militar, que era el máximo órgano político del país en aquella época. ¿Y quiénes integraban la Junta? Los 3 comandantes en jefe. Es decir, que acá tenemos uno de los niveles a analizar, el nivel estratégico nacional o político, en estas 3 personas. El otro nivel que establece el decreto es el nivel estratégico militar, que estaba concretado, conformado en aquella época por el Comité Militar, y el Comité Militar estaba integrado por el presidente de la Nación, que era el teniente general Galtieri, a su vez integrante de la Junta, a su vez integrante del nivel político, y los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, la Junta. Quiere decir que estas 3 personas estaban en los 2 niveles. A eso hay que agregarle, para la conformación del Comité Militar, al ministro de Defensa, el doctor Amadeo Frugoli, y lo tacho al doctor Amadeo Frugoli, y tacho el Comité Militar, porque conforme consta en las declaraciones del doctor Frugoli frente a la comisión, el doctor Frugoli declara y firma que él se enteró de la Operación Rosario y todo lo que se estaba desarrollando en relación a Malvinas el día 2 de abril a la mañana, cuando concurría al ministerio al encender la radio de su auto. Quiere decir que el doctor Frugoli no participó nunca de nada que tuviera que ver con lo relacionado a Malvinas, por lo menos hasta el 2 de abril. Es decir,
que el informe nos está mostrando que el nivel estratégico nacional o político y el nivel estratégico militar a los efectos prácticos eran lo mismo, eran las mismas personas. Con otro agravante, que ahora después vamos a ver los alcances de la ley vigente en aquel momento, pero adelanto que el comité militar debía estar asesorado por el Estado Mayor Conjunto. Al no funcionar el comité militar, tampoco funcionó el Estado Mayor Conjunto como órgano de asesoramiento. Bueno, alguno dirá no, porque era prioritaria el secreto estratégico, porque no había que develar información, había que mantenerlo en el mayor secreto posible para evitar que los británicos se enteraran. Los británicos sabían todo, mal que le pese a quienes participaron de aquel planeamiento tan excelente y profesionalmente ejecutado y que fue encabezado por el contraalmirante Busser para el desarrollo de la operación 2 de abril. El secreto militar no fue resguardado hasta último momento. Les dije hace un rato que conforme se iban tomando declaraciones, la comisión debió convocar a integrantes de niveles de conducción inferiores a los determinados en el decreto, porque las declaraciones eran duras, pesadas, fuertes o como le quieran llamar, y había que esclarecer cuestiones. Entonces llamó a los comandantes de los teatros de operaciones, del Tom García, del Toas Lombardo, llamó a integrantes del nivel táctico como los comandantes de las grandes unidades de combate del ejército, general Jofré, Parada, Menéndez, a jefes de unidades de las 3 Fuerzas Armadas, al comandante de la Fuerza Aérea Sur, a los comandantes de las distintas grupos de tareas con los que operó la Armada en el Atlántico Sur. Y para dar un ejemplo de por qué hubo que bajar estos niveles, es porque cuando la Junta quería saber por qué algunas cosas no se habían hecho, algunos niveles superiores descargaban alguna responsabilidad en los inferiores y la comisión quiso saber si esos inferiores realmente habían sido los responsables o no. Entonces, por ejemplo nada más, cuando declara el general Jofre, comandante de la Brigada de Infantería Mecanizada 10, y se le pregunta por qué la brigada no había llevado sus elementos de combate más pesados, sus elementos de apoyo más pesados, por qué no había material de artillería de mayor calibre y alcance, el general Jofre responde que el comando superior le había indicado que no iba a haber guerra textualmente. Entonces, si no iba a haber guerra, ¿para qué preocuparse en demasía por algunos elementos que no podían ser llevados a esa altura del partido, dada la premura, la improvisación y las formas en que cada uno de los comandantes impartía órdenes a cada una de sus fuerzas sin tener en cuenta el conjunto? Entonces acá vemos que el informe nos muestra claramente que la conducción no fue conjunta y que, como se dice habitualmente, cada fuerza hizo su guerra. Entonces, por ejemplo, en esto de la conjuntez, como llamamos los militares a la operatividad coordinada de las 3 Fuerzas Armadas, las competencias, por ejemplo, del Comité Militar, que no funcionó, eran las establecidas en el artículo 20 de la Ley 16970 del año 66, Gobierno de Onganía, que estipulaba, entre otros, que ese comité debía planear la estrategia militar y la conducción estratégica de las operaciones militares. Ni uno ni otro en el conflicto. Ese comité debía asignar responsabilidades operativas y logísticas a cada fuerza armada de acuerdo con el planeamiento estratégico. Como no hubo planeamiento estratégico, no hubo asignación de responsabilidades conforme tal, con lo cual podemos leer en los documentos del informe que cada comandante en jefe le ordenó a su fuerza que la logística y las responsabilidades operativas corrían por cuenta de cada una de ellas, conforme un documento
inicial de la propia junta de comandantes, que dijeron cada uno se las arregla con lo que tiene. La Armada tenía barcos y aviones, con lo cual en un escenario aeronaval era probable que pudiera ejercitar sus responsabilidades operativas y logísticas. La Fuerza Aérea tenía los medios aéreos capaces de transportar la distancia, traspasar la distancia entre el continente y las islas, y el ejército estaba supeditado a lo que las otras dos fuerzas pudieran brindarle. Pero esto lo menciono solo para que vayan imaginándose en sus cabezas por qué pasaron muchas de las cosas que pasaron. Otra responsabilidad era el establecimiento de comandos conjuntos y específicos, que no había conjuntos, salvo los teatros de operaciones. Pero los comandos de teatros de operaciones, cuando leemos el informe y cuando leemos la historia y cuando leemos los testimonios y cuando leemos libros de participantes del conflicto, nos damos cuenta que, por ejemplo, el comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, el vicealmirante Lombardo, no ejercía autoridad, aunque tenía jurisdicción, sobre el componente terrestre de Malvinas, que sí era comandado por los generales Joffre y Parada, porque el general Menéndez, conforme consta en el teatro y en sus propias declaraciones, puso especial énfasis en la tarea de gobierno antes que en la tarea de conducción del conflicto en su faz bélica. Otra competencia de ese comité era formular la doctrina conjunta de las Fuerzas Armadas y las políticas para el adiestramiento conjunto. Y en amarillo destaco ARA al mar y FAA a la tierra, queriendo decir que aquella ley 16970 establecía, por ejemplo, un aspecto que fue determinante al inicio del conflicto, que el espacio aéreo sobre el mar era jurisdicción de la Armada y el espacio aéreo sobre la tierra era jurisdicción de la Fuerza Aérea. Por eso, entre otras cosas y algunos detalles tal vez menores, cuando ustedes miran y ven fotos o cuadros de la época del conflicto, van a ver que los aviones de la Fuerza Aérea tienen camuflaje terrestre, porque esta ley los conminaba a operar sobre la tierra, no les daba jurisdicción sobre el mar. Sin embargo, la guerra de Malvinas fue aeronaval y la Fuerza Aérea debió operar sobre el mar sin haber estado equipada, instruida y capacitada y adiestrada para llevar a cabo esta misión. Lógicamente también entenderán que el componente aeronaval de aquella época era insuficiente para afrontar este conflicto. Por lo tanto, la Fuerza Aérea debía meterse en el mar para encarar la contienda. Y como dije recién, el órgano de asesoramiento y trabajo del Comité Militar era el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Al no funcionar el Comité Militar, tampoco funcionó el Estado Mayor Conjunto. Todo esto está escrito en el informe, está volcado en las declaraciones de los responsables, consta en los documentos, en las directivas estratégicas, en las órdenes de operaciones y en los radiogramas emanados por todos los comandos en toda la cadena que funcionó en aquella época. El otro ejemplo es que he escuchado en documentos fílmicos o videos, he leído, voy a reuniones y sigo escuchando, que se dice que el informe fue decretado secreto por medio siglo, como hay un documento fílmico elaborado en el 82, al cual ahora voy a hacer referencia por el gobierno que desclasificó el informe, y que la Junta o el gobierno militar lo decretó secreto por 50 años. Bueno, hay que leer el decreto para enterarse que la Junta le indicó a Viñones que estableciera esta clasificación, y en el decreto dice, textualmente está copiado y abajo está la referencia, hasta tanto la República Argentina lograra el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. Mi pregunta es, ¿por qué decir 50 años? ¿No es más fácil ir a leer y decir lo que corresponde y no
transmitir información errónea? Vaya uno a saber. Les dije hace un rato que el informe fue ocultado bajo esta clasificación de seguridad hasta 2012. Sin embargo, en el interregno entre el 83 y el 2012 hubo filtraciones, publicaciones, trascendidos. Muestro ahí algunos de los más importantes. Pongo Clarín, pero fue la prensa en general, fue Clarín, fue La Nación, fue La Voz del Interior de Córdoba, fue La Nueva Provincia, fue la prensa, los diarios de la época, trascendieron información, partes del informe Rattenbach. Todo lo que trascendió se refirió a lo que les conté recién, que es el tomo 1, cuerpo del informe final. Aún el libro 1982 de El Tata Joffre tiene partes. El CECIM, Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, promovió la publicación de este cuerpo final del informe bajo el libro cuyo título es Informe Rattenbach, el drama de Malvinas. Ven ahí las tapas. El CECEM, Centro de Exsoldados Combatientes en Malvinas de Corrientes, también publicó párrafos o partes del informe final. El libro El Informe Rattenbach, con prólogo de Osvaldo Bayer, también hace referencia a la publicación de este tomo 1, cuerpo del informe final, igual que la revista 7 Días, Gente y otras más. A propósito de estos trascendidos y fugas, consta en una investigación que hizo el general Otino sobre el motivo de la disidencia, de la firme en disidencia del teniente general Rattenbach, que hubo, por disposición de la comisión, la conformación de sumarios para investigar estos trascendidos y fugas de información que no arribaron a nada concreto y no hubo ningún responsable de que esto trascendiera a la prensa. En el 25º aniversario del conflicto 2007 hubo 2 intentos de desclasificación oficiales, uno emanado de la Cámara de Diputados a pedido del diputado Storani y el diputado Scoiti, y otro desde el Senado a pedido de las senadoras María Perceval y Dilma Ibarra. Ninguna de estas 2 iniciativas llegó a concretarse, no prosperaron y se archivaron en enero del 2009 y pasaron sin pena ni gloria. Finalmente, en el año 2012, el gobierno, a través del dictado del decreto 200/12, estableció que se relevaba de la clasificación de seguridad establecida conforme a las disposiciones de una ley, de un decreto reglamentario de aquella época, al informe final elaborado por la CAERCAS, o informe Rattenbach, sus antecedentes documentales, anexos generados por las Fuerzas Armadas y toda otra fuente utilizada para la elaboración de dicho informe. Transcribo este párrafo porque es interesante a los fines de lo que después les voy a comentar sobre la desestimación del informe y la confección de un documento fílmico oficial del Congreso, del gobierno de aquella época. En el artículo 2 se dispuso crear una comisión para que en 30 días le dijera a la presidenta de la Nación qué partes del informe se podían publicar y qué partes no, si es que afectaran la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores. Y también transcribo este artículo porque este artículo y el resultado del cumplimiento de este artículo es lo que da pie para redondear una de las cualidades de este informe, que es el concepto del libro blanco, que ahora les voy a abundar. Entonces, en 2012 teníamos, allá por febrero-marzo, el informe desclasificado, y a pesar de que este era un documento de características únicas e inéditas en la historia moderna de nuestro país. ¿Por qué? Porque por primera vez se dispuso investigar
y determinar responsabilidades en los máximos niveles de conducción en la única guerra del siglo XX emprendida en territorio nacional por nuestras Fuerzas Armadas, por nuestro país, y también la primera perdida ante un enemigo exterior. A pesar de esta tremenda característica del informe, hubo una extraña recepción. ¿Y por qué? Y hubo una extraña recepción porque el contexto político y de opinión en que se lo desclasificó y recibió, desactivaron esta tremenda potencia emanada de esta característica única. ¿Y cuál fue el contexto político y de opinión vigente en aquel momento? Vamos a ver ahora las dos perspectivas que se generaron a partir de la desclasificación y de este contexto, y qué se dijo en cada una de estas perspectivas que significaron que el informe fuera desestimado, olvidado, ninguneado o como le quieran llamar. Hubo una perspectiva que yo denomino castrense, que decía, y todavía algunos que ni siquiera se han tomado la molestia de ir a leerlo, siguen diciendo que el informe deja mal parados a los militares, como si el informe hubiera tenido que justificar los tremendos desaguisados, por no decir negligencias criminales emanadas de todos los errores cometidos en aquella época. Deja mal parados a los militares, por lo tanto, si me deja mal parados, no lo miro, no le hago caso. Que el informe no tenía en cuenta el contexto político del país en el 82. ¿Y qué dice esta perspectiva que había que tener en cuenta? Que era un gobierno militar, que estábamos en guerra, que veníamos de una guerra, que veníamos de un conflicto, que era una situación excepcional y que había que tenerlo en cuenta. Pregunto yo, tal vez pensando en justificar lo que se había hecho mal. Que el informe era extremadamente riguroso y que no habían sido tenidos en cuenta algunos parámetros o consideraciones propios de la investigación. Extremadamente riguroso, después de haber perdido una guerra, después de haber generado una tremenda frustración al pueblo y a las propias Fuerzas Armadas, y el informe era extremadamente riguroso. ¿No deberíamos analizar lo que pasó? Pregunto yo. Otros decían que era un acto judicial, por esto que les comenté antes, en donde se lo consideraba un enjuiciamiento y condena. No. Y que era poco serio y no merecía ser considerado. Es decir, si era poco serio, los 6 integrantes eran poco serios, la Junta era poco seria, todo era poco serio, por lo tanto no había que considerar nada. Estas 5 consideraciones son las que reflejan y representan una perspectiva que, insisto, yo llamé castrense en el artículo publicado, pero que representaba una de las dos vertientes. ¿Cuál era la otra vertiente? La que yo llamo crítica, podría llamarse política, podría llamarse como quieran, que decía y sigue diciendo que todo lo actuado en Malvinas fue el manotazo de ahogado de la dictadura para salvar un proceso que se caía a pedazos, que Malvinas había sido la extensión del terrorismo de Estado del continente a las islas, porque en el continente las Fuerzas Armadas secuestraban, torturaban, mataban y desaparecían jóvenes, y en las islas hacían lo mismo con la juventud de allá, que eran los soldados conscriptos, por lo tanto era la extensión del terrorismo de Estado. Recuerden, esto a cuento mío y porque se me acaba de presentar la idea, que hace poco tiempo, cuando se trabajó en la identificación y localización de los restos de los caídos enterrados en el cementerio argentino de Darwin, un sector dijo, vamos a identificar a los NN de Malvinas. Esta es la relación del terrorismo de Estado, los NN, y este es el pensamiento y el sector que abogaba por esta posición. Ese mismo sector catalogó al Rattenbach de autoexculpatorio de los militares. Ahora, los militares decían que eran extremadamente rigurosos,
o poco serio y que dejaba mal parado, por lo tanto no podía ser autoexculpatorio. Una contradicción flagrante, que ahora vamos a ver por qué. Adulterado para proteger a militares cobardes. La principal acepción acá es para proteger a Astiz, que, comillas, se rindió sin combatir. No les voy a decir nada de este evento. Vayan y lean el informe y entérense de las declaraciones de Astiz, de las declaraciones de Luna, de las declaraciones de Trombetta, de las declaraciones del almirante Lombardo y de las órdenes emanadas desde el Comando del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y el Comando de Operaciones Navales hacia el jefe o los jefes de los sucesivos destacamentos que operaron en Georgia, Astiz y Luna. Pero el sector dijo se adulteró para proteger a militares cobardes. Bien. Ese sector dijo que el Rattenbach finalmente en sus páginas probaba las torturas de los oficiales y suboficiales a los soldados. Nada de esto está en el informe Rattenbach, porque no se dedica a eso, y se los dije antes cuáles eran los niveles de análisis y evaluación. Y traigo a cuento, finalmente, el documental El Informe Rattenbach, producido por Canal Encuentro y la TV Pública en 2012, y al pie está el lugar donde se lo puede ver. Hoy verifiqué y está, se lo puede ver. Porque ese documental que se titula El Informe Rattenbach fue confeccionado simultáneamente con la desclasificación del informe. Y si yo veo un video que se titula El Informe Rattenbach, puedo deducir que todo lo que está dentro del video corresponde a lo que me muestra el documento Informe Rattenbach. Entonces, en alguna de estas escenas, que no las traje porque realmente prefiero que vayan y vean el documental, en algún lugar el relator dice esto que les comenté antes: la propia dictadura ocultó el informe durante medio siglo. Ya sabemos que no. Bien. El sector crítico dice probaba las torturas de oficiales y suboficiales a los soldados, y apenas se inicia este documental, digo documental porque pretende ser documental y tiene algunas escenas documentales, se inicia con escenas que se aclara en la pieza fílmica Recreaciones, en donde se muestran escenas dentro del Congreso, que es donde trabajó la Caercas, a un hombre de edad avanzada, canoso, medio pelado, con uniforme militar, en un escritorio y enfrente un jovencito diciendo cosas como que nos dieron fusiles que no funcionaban, a mí me dieron un cargador por la mitad y se me acabó enseguida, un supuesto suboficial que decía solamente teníamos un mortero con un proyectil que lo tiramos y no salió, otro que decía no voy a responder a sus preguntas sobre supuestos malos tratos. Insisto con esto, la pieza fílmica dice recreaciones de algo que estuviera en el informe no habla de esto. Hay otros documentos que fueron desclasificados a posteriori, en donde sí hay constancia de las denuncias de soldados, de suboficiales y aún de oficiales que fueron maltratados por sus superiores, en algunos casos como se autodefinen estaqueos, y en otros casos por patada de un general a un capitán, por ejemplo. Entonces, digo, esto lo traigo a cuento para despertar la inquietud para que ustedes vayan a ver estas piezas a las que hago referencias. Lo que me interesa es que la interpretación de por qué el informe no es conocido, por qué no es considerado, por qué es desestimado, por qué es ninguneado, es porque las partes dicen que se presenta como haciéndole el juego a la otra, a ciertas ideologías o posiciones políticas afines al poder establecido y a la memoria del momento acerca de Malvinas. Esto está en el artículo, fundamentado, detallado, es producto de dos investigaciones, una que yo hice en el año 2012 apenas
desclasificado el informe y otra en 2016, 4 años después. Es decir, estas no son afirmaciones antojadizas o parcializadas o sesgadas o ideologizadas. Todo lo que yo muestro acá está contenido en un artículo que a su vez está sustentado en 2 investigaciones y en una profusa bibliografía, es decir, hay documentos que avalan lo que yo estoy mostrándoles ahora. Pero a mí me interesa mostrarles cómo y por qué el informe Rattenbach fue encarado y tuvo esta extraña receptividad. El informe no fue leído, ni siquiera después de su desclasificación y publicación en el sitio oficial de la Casa Rosada, donde está actualmente, y mucho menos estudiado. Y antes de ir al último párrafo, hago un paréntesis acá, porque una de las 2 investigaciones que yo hice, que es mi tesis de maestría en Defensa Nacional, apunta a verificar el impacto del informe en la currícula de los institutos de formación y perfeccionamiento de civiles y militares para la defensa, es decir, la vieja Escuela de Defensa Nacional, la Escuela Superior de Guerra Conjunta, la Escuela Superior de Guerra del Ejército, la Escuela Superior de Guerra Naval, la Escuela Superior de Guerra Aérea. Quise ver, en 4 años después de la desclasificación, cómo esa desclasificación había contribuido a que el informe impactara en las currículas de esos institutos que forman y perfeccionan civiles y militares para la defensa. Y el impacto fue 0. No fue considerado el informe hasta ese momento, ni como bibliografía, no digo para estudiarlo, ni siquiera como bibliografía. Por lo tanto, estoy en condiciones de decir que no fue leído y mucho menos estudiado. Fue ignorado. Entonces, yo entiendo que la caracterización del informe como probatorio del terrorismo de Estado, cosa que no ocurría, condujo a su ausencia de las instituciones castrenses, pero ni siquiera fueron a verificar si era cierto o falso. A su alejamiento de las instituciones educativas en sus distintos niveles y al debate general sobre lo que realmente sucedió en Malvinas. Insisto, es el único documento público y oficial que analizó y evaluó las responsabilidades de la conducción del conflicto, y no sobre lo que cada sector deseaba que hubiera sucedido para ratificar su propio pensamiento. Es decir, ¿qué pasó? Pasó que nadie encontró lo que quería encontrar para justificar su postura. Entonces, como no me decía lo que yo quería y creía que debía decir, lo desestimamos. Como se dice ahora, lo ningunearon, lo volvieron a ocultar, siendo público y oficial. Aspectos destacados del informe, y esto se verifica apenas lo leemos con detenimiento y con seriedad. Nos modifica la visión y comprensión de la utilidad del informe. Es decir, sirve, es útil. Ahora vamos a ver para qué sirve y para qué es útil. Y además, podemos verificar que lo escrito y difundido sobre el informe no es todo lo cierto que debería ser. Pero hay que ir a leer. Yo destaco como aspectos de trascendencia, de importancia o de utilidad del informe, que es un documento de importancia capital para el estudio del conflicto del 82. Cualquiera que investigue el conflicto no puede dejar de tomar en cuenta al informe Rattenbach. Y perdónenme que sea pesado, es el único informe público y oficial que analizó y evaluó las responsabilidades de la conducción del conflicto, más todo lo otro que les dije que tiene. No ha sido considerado por los institutos educativos del Sistema de Defensa Nacional, por lo que les dije recién. Contribuye al cumplimiento del artículo 92, inciso B, de la Ley 26.206. ¿Qué dice este artículo y este inciso? Ley 26.206 de Educación Nacional, en cuyo artículo 92, inciso B, dice casi textualmente que la cuestión Malvinas debe ser carga curricular de todos los niveles de enseñanza, cosa que no ocurre.
ilustra la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que establece la imprescriptibilidad de los derechos soberanos y del reclamo argentino sobre los archipiélagos en disputa. ¿Y por qué digo ilustra? Porque si además de leer la disposición leemos el Rattenbach, vamos a encontrar que hace referencia a algunas cuestiones de la Convención Constituyente del 94 que tuvo en cuenta, la Convención Constituyente del 94 tuvo en cuenta algunos aspectos que hacen a lo que actualmente el gobierno se apoya para hablar de la autodeterminación de los pueblos y el cese del colonialismo a partir de lo que nos dice la resolución 2065 y 1514 de Naciones Unidas. Por eso ilustra, porque también nos está hablando el Rattenbach de las cuestiones, de los antecedentes que sustentan esta disposición transitoria primera, cuando analiza las resoluciones de Naciones Unidas y cuando vamos al 94 y vemos que la Convención también tuvo en cuenta y analizó estas resoluciones de Naciones Unidas para concluir en la disposición transitoria primera. Pero además, porque hace referencia a otro aspecto que ahora voy a mencionar, que es característico de los libros blancos. Y porque además el Rattenbach ratifica y ejemplifica cuestiones centrales de la defensa como planeamientos, como redacción y consideraciones de directivas estratégicas militares sobre todo, como conducción de o funcionamiento de los comandos conjuntos o directivas estratégicas, en fin, todo lo que hace a la defensa. Está todo escrito y mostrado. Beneficiarios del Rattenbach, sin duda el sistema de defensa nacional, sin ninguna duda, por lo que dije recién. Y con algunas características que detallo en el artículo, que son estas. Las prescripciones legales a las que hice referencia recién, la Ley de Educación y la Disposición Transitoria Primera. El Rattenbach es el primer libro blanco de la historia de nuestro país, aunque se diga que el primero se emitió durante la presidencia de Menem y con Domínguez como ministro de Defensa, porque el libro blanco contribuye a generar confianza y en el ámbito regional y a inducir acciones cooperativas entre los gobiernos que están, a los cuales está destinado. Y les traigo a cuento lo que dice el decreto 200/12, cuando la comisión que se conformó para la desclasificación de Rattenbach debía analizar si había aspectos que vulneraran cuestiones de seguridad interior, de defensa nacional o de relaciones exteriores. Y esa comisión concluyó que ninguno de los aspectos contenidos en el Rattenbach podía afectar nada porque contribuían al mejor entendimiento y a la confianza entre los gobiernos de la región al promover la publicación de los aspectos contenidos en el Rattenbach. Y estas son características de un libro blanco. El Rattenbach fue confeccionado, aún para los que dicen que es poco serio, que no tiene rigurosidad científica, bajo los lineamientos de la historia militar. Y por eso tenemos que tomarlo en cuenta, no solamente por los aspectos militares que analiza y evalúa, sino porque la historia militar ha venido mutando en los últimos años para ser no solamente un relato, un análisis y un estudio de las cuestiones puramente de las operaciones militares, sino que la historia militar está avanzando en considerar los aspectos sociales y culturales que rodean al conflicto bélico como parte integrante de las condiciones y del contexto que lo han generado, provocado, etc. Entonces, estas cuestiones están contenidas también en el informe Rattenbach, por lo tanto hace un aporte a la historia militar. Ni hablar de las lecciones aprendidas. Hay un título que yo les mencioné hace un rato que se llama justamente Lecciones aprendidas. Es decir, ¿qué aprendimos de lo que hicimos?
de lo bueno y de lo malo. ¿Aprendimos algo? Algo de lo que se aprendió, se aplicó, se corrigió, y yo diría que poco y nada. Aún la UNESCO resalta el concepto de lecciones aprendidas como lo que debe ser tenido en cuenta después del análisis, estudio y evaluación de alguna experiencia que nos haya dejado enseñanzas. Esto es lecciones aprendidas. Entonces, no nos dejó ninguna enseñanza Malvinas, no nos refleja ninguna enseñanza el Rattenbach, no hace un análisis de lo ocurrido para ver por qué las cosas, por qué lo bueno y por qué lo malo. Esto es lecciones aprendidas. Y finalmente incursiona en lo que yo llamo ética de la educación, porque la educación tiene un ámbito de conflicto marcado entre la ética de la educación y la política de la educación. ¿Dónde está ese conflicto? La ética de la educación es lo que nos dice lo bueno y lo malo, lo que sí y lo que no, lo que vamos a hacer y lo que no debemos hacer, en función a valores. Y la política de la educación, que no es lo mismo que política educativa, nos marca algo de lo que actualmente, lamentablemente, está en boga, que ahora ha dado en llamarse la militancia en la educación, es decir, la bajada de línea política del sector que está parado frente al alumno. Y el Rattenbach hace una diferenciación muy clara entre la ética y la política, porque el Rattenbach no baja línea. Por eso dije al principio que es ecuánime, equilibrado y objetivo. Estos aspectos son los aspectos que deberían ser tenidos en cuenta para la conformación de un dispositivo de intervención pedagógica, porque en este nivel es donde hay que hacer incidir al Rattenbach para que tenga utilidad y para que sea apropiadamente, propiamente aprovechado. Perdónenme. Entonces, como síntesis, y ya entrando en la fase final, yo identifico responsabilidades emergentes del propio proceso de reorganización nacional, de todas las dirigencias castrenses, de las ciencias sociales y de los gobiernos, principalmente las áreas de educación y defensa, porque ninguno de ellos abogó seriamente por la desclasificación del informe a fin de utilizarlo en términos académicos y profesionales, aún el que lo desclasificó en 2012. ¿Por qué? Porque la desclasificación surgió de iniciativas individuales y felizmente tuvo eco en el gobierno, pero no de iniciativas individuales de integrantes del gobierno, de iniciativas individuales de externos al gobierno, de ajenos al gobierno. Felizmente tuvo eco. Y acá voy a hacer un comentario autorreferencial, porque la desclasificación del Rattenbach empezó en 2011, cuando, desempeñándome yo como asesor, colaborador de alguien que pretendía hacer una película sobre Malvinas, se me ocurrió, por un amigo, pedirle auxilio a la gente de Corporación América, Eduardo Mequiano. En esta línea terminé entrevistando, tomando un café, charlando con el doctor Eduardo Valdés, que trabajaba en Corporación América en aquel momento, y en una de mis charlas con el doctor Valdés, en las cuales yo le pedía apoyo a la película, surgió el Rattenbach, me preguntó qué era, le conté qué era, me preguntó qué pensaba y le dije, hay que desclasificarlo, hay que hacerlo público. A los 15 o 20 días me llama el doctor Valdés y me dice, Héctor, vamos a ver al doctor Alfredo Forti, viceministro de Defensa, para hablar del Rattenbach. Lo conocí al doctor Alfredo Forti. Felizmente, el doctor Valdés y el doctor Forti tuvieron interés en desclasificar el Rattenbach y ahí empezó el proceso de desclasificación del Rattenbach. A tal punto que en febrero del 2012, cuando estaba saliendo el decreto, el doctor Valdés me llamó a mi celular, yo estaba en Comodoro Rivadavia trabajando en la película, y me dijo, Héctor, te felicito, se va a desclasificar el Rattenbach. Entonces, está bien, el gobierno lo desclasificó porque era quien tenía la potestad.
pero no puedo callarme que fui un iniciador del proceso de desclasificación. A partir de esta no tenida en cuenta, de no utilización, de no aprovechamiento, de no explotación del Rattenbach, todo lo que pasó en Malvinas queda en el anecdotario de quienes la hemos vivido, queda en lo que todos conocemos, en que felizmente la enormísima mayoría de los veteranos sigue preocupándose por ir a escuelas, a colegios, a reuniones, a conferencias, a charlas, a convenciones, a seminarios, a un montón de lugares para transmitir sus experiencias y sus vivencias. Pero los veteranos podemos contar lo que vivimos, porque vivimos una parte de la guerra que fue la nuestra. Yo viví mi batería y los pilotos la cabina de su avión, y así cada uno. Ahora, que no se haya utilizado al Rattenbach como un documento base para esta investigación, para este estudio, es que no se lo tuvo en cuenta como objeto de investigación el mismo Rattenbach y la cuestión Malvinas, con un carácter serio, responsable, documentado, fundamentado, desideologizado, como es el informe, porque no baja línea, y profesionalizado. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a concluir que el informe no se utiliza para estudiar el conflicto. Por lo que dije recién, cientistas sociales y aún el propio gobierno que lo desclasificó, como muestra el video del canal Encuentro al que hice referencia, buscan en sus páginas datos para identificar aspectos o cuestiones que por su finalidad original el informe no les proveerá. Entonces, como no encuentro lo que voy a buscar, no lo uso, no me sirve, voy a buscar otra cosa. Hay que ir a buscar no solamente al Rattenbach, sino que hay que ir a buscar a otros documentos desclasificados que pueden contribuir a lo que nos dice el Rattenbach. ¿Para qué debe utilizarse el Rattenbach? Debe utilizarse, debe analizarse, debe estudiarse para trabajar sobre el fin de su creación, los niveles político, estratégico, operacional y las cuestiones profesionales de la defensa, entre ellas el planeamiento, la inteligencia, la logística, la relación entre fuerzas, los procesos decisorios y lo más importante a mi juicio, la concepción con que los comandantes argentinos constituyeron el escenario internacional y sus efectos en la dinámica del conflicto. Y hago especial hincapié en esto porque el Rattenbach nos muestra claramente cómo el entonces canciller Nicanor Costa Méndez asesoró a la Junta Militar en el sentido de Estados Unidos va a ser neutral, Gran Bretaña no va a venir y las Naciones Unidas nos van a apoyar. Todo al revés. ¿Esto exculpa a los comandantes? Para nada, absolutamente para nada, porque eran comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y en su paso por las escuelas de guerra aprendieron, y parece que se olvidaron, de que lo primero que hay que hacer en un conflicto es estudiar la personalidad del comandante enemigo. ¿Quién era el comandante enemigo? Margaret Thatcher, y después venía la Royal Navy. Y esto no se hizo. Corolario. El Rattenbach es el único informe oficial, público y completo que analiza y evalúa los más altos niveles de la conducción del Estado Nacional en el conflicto. Perdónenme que sea reiterativo hasta el cansancio, no hay otro documento de estas características. El informe cambia la perspectiva del conflicto y de su estudio porque muestra en sus páginas, en su trabajo y en sus análisis la enorme complejidad de lo que suele citarse con simpleza como la guerra absurda del general borracho. La guerra absurda no tiene cabida, primero y principal, para quienes dejaron a un familiar, a un pariente o a un amigo en las islas, en el cementerio, en el fondo del mar o desaparecido en acción. Para ninguno de ellos ninguna guerra es absurda. Solamente para empezar con una arista de análisis. Y del general borracho, que tampoco era el único que decidía, aunque hubiera sido borracho. ¿Para qué sí es útil el informe?
es útil a los fines de construir memoria institucional en términos de educación, formación y perfeccionamiento, no de memoria sectorial, memoria institucional, porque es un documento público y oficial del Estado argentino. Y ayuda a buscar la verdad histórica. Puse exprofeso no constituye la verdad revelada, porque en alguna de mis charlas, un oficial superior, enojado con lo que yo decía, me dijo: para usted el informe es la verdad revelada. No, de ninguna manera. No es la verdad revelada, porque la verdad histórica no llega nunca. Lo que sí hay que hacer es seguir buscándola. Lo que sí es el informe es un aporte, el más útil a mi juicio, a los fines de constituir memoria institucional y ayudar a buscar la verdad histórica, no la verdad revelada. Finalmente, una recomendación o propuesta que yo hago a partir de estas investigaciones, y es a los integrantes de los institutos de formación y perfeccionamiento de civiles y militares para la defensa, es que consideren la inclusión del informe Rattenbach en la currícula de esos institutos para subsanar un déficit existente palmario. Y traigo a cuento una charla que di el año pasado, septiembre de 2019, donde por invitación del director de la Maestría en Defensa Nacional, el doctor Juan Bataleme, fui a hacer una exposición del informe a los cursantes de segundo año de la Maestría en Defensa Nacional, y no me sorprendí cuando les pregunté el informe Rattenbach, ¿qué saben? Y me dijeron 2 o 3 ideas desgranadas, y todos confesaron: nunca lo estudiamos. Y estamos hablando de la Maestría en Defensa Nacional de la Facultad de la Defensa. Si no se estudia ahí, alguien que me diga por favor dónde hay que estudiarlo. Hay una demanda sectorial de los alumnos, hay una demanda sectorial de algunos docentes que requieren una intervención profesional, sin subvertir sentidos ni transgredir referencias. Insisto, el informe es ecuánime, objetivo y equilibrado. Ahora, desde mi punto de vista de profesional de la educación, concluyo en que no hay que hacer una mera inclusión curricular, no hay que poner el informe ahí en la currícula y ya está listo. Hay que caracterizarlo como un dispositivo educativo con forma de proyecto de conocimiento histórico. Esto es conformar una intervención pedagógica. ¿Y para qué sirve una intervención pedagógica? Sirve para promover formas de entender, comprender, aprender y comentar, pudiendo ser un elemento válido para organizar los hechos, sobre todo esta maraña de antecedentes que conforma la cuestión Malvinas, las ideas acerca del conflicto, los fundamentos, las enseñanzas y las experiencias, pero para mí lo más importante, el Rattenbach enseña a pensar y a analizar, no solamente la cuestión, enseña a pensar y a analizar. Y termino. Y yo digo que lo utilizaremos si es que nos aventuramos por su historia, por sus lecciones, por sus evaluaciones y balances, en base a las prescripciones legales y pudiendo transmitir pedagógicamente una ética vertebral, porque muestra todos estos aspectos a quienes estudiarán y conducirán los conflictos y la guerra futura, tal lo que consta en mi artículo. La utilización del informe es contribuyente al estudio y conocimiento del conflicto desde la única fuente oficial y pública del Estado argentino, brindándonos la oportunidad, cuando no la obligación, de desentrañar aquellos aspectos trascendentes de un evento también único en nuestra historia. Y cierro con un párrafo del informe, donde en el informe final, párrafo 888, reza: solo la perspectiva del tiempo otorgará justa proporción y adecuada distancia a los sucesos y a las conductas. Y ya que desde ahora están aseguradas la objetividad y la certeza, tampoco la responsabilidad quedará librada al acaso, rodando imprecisamente de mano en mano. Paradójicamente, esto no es tenido en cuenta y está ocurriendo exactamente lo contrario.
Gracias, hasta acá llegué. Dejo de compartir y me pongo a órdenes de don Eduardo Lualdi. Bueno, muchas gracias, Héctor. Primero te voy a leer los saludos. Marcela Hernández, que te manda un saludo, un abrazo. Sigo leyendo. Horacio Aguado, que también te envía saludos especiales. Desde Villa Luz Uriaga, Marte. Gregorio Aníbal Tahuada. Y la arquitecta Mónica Berrás Cordero de Berrás, que también manda saludos. Hay una pregunta, entiendo que tiene que ver con que como no se conoce el informe Rattenbach, necesitan leerlo. Preguntan, ¿dónde se lo puede conseguir? Completo para leerlo, porque se lo ha visto en comentarios fraccionales en internet y que incluso el hijo del general Rattenbach ha dicho que lo que se publica no es exactamente lo cierto del informe. Es una pregunta que hace José Luis Martínez Geramendi, para poder adquirir o tener este informe completo. Bueno, gracias a los que han mandado sus saludos, son todos conocidos, todos amigos, todos interesados en la cuestión Malvinas. Respondiendo al requerimiento de Geramendi, el informe hasta hoy a la mañana, en donde fui a verificar por las dudas, figura en la página web www.casarosada.gov.ar. Una vez que uno ingresa a esa página, hay una pestaña o sector, o como le quieran llamar, informe Rattenbach, y allí está el informe completo, los 17 tomos, más los decretos de desclasificación, las actas y lo trabajado por la Comisión de Desclasificación. Es de acceso libre y gratuito. Yo les recomiendo a los que quieran leerlo, no solamente que ingresen a la página, sino que lo bajen y lo guarden. Porque en Argentina las cosas suelen desaparecer. Y en algún momento el informe va a dejar de estar, vaya a saber por qué, pero por lo menos uno dice, ya lo tengo y ahora no me lo quita nadie. Lógicamente hay que munirse de paciencia para leerse las más de 5.000 fojas de esos 17 tomos, pero bueno, si alguien tiene interés, realmente vale la pena. Otra pregunta, Reinaldo López. ¿Hay alguna constancia o juicio de valor de los ingleses hacia el informe Rattenbach? Que yo sepa, no. Digo que yo sepa, no. Y hasta donde pude investigar, no encontré ninguna referencia documentada. Es muy probable que haya algo, porque como dije hace un rato, ellos tienen su propio informe Franks, aunque han ocultado el otro, el Kershaw. Pero conociendo un poco más a los ingleses, es muy probable que ellos sí lo hayan estudiado y lo hayan leído, a diferencia nuestra, porque son muy estudiosos de la guerra y están obteniendo enseñanzas en forma permanente. Así que imagino que sí. Antes de leer un comentario de Carlos Roa, muy buena la conferencia. No debe considerarse combatiente a aquellos que participaron desde las distintas jefaturas de los estados mayores. Es un comentario que te leo. Y una pregunta desde Brasil, José Liborio. ¿Hay alguna orientación para bien leer el informe de parte de un extranjero? ¿Qué recaudos debo tomar para mejor aprovecharlo? Bueno, el informe, como yo lo dije recién, ahora le hago un parrafito a Carlitos Rudo, que ahí lo veo. El informe, como yo dije recién, tiene características de libro blanco, es decir, que cualquiera del barrio, me refiero a Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, aún Sudamérica, que lo lea, va a encontrar un mensaje de comunicación, de confianza, porque justamente lo que está haciendo la Argentina publicando este informe es abriéndose y mostrar
cómo pasaron las cosas, cómo fueron las cosas, aunque haya en algún lugar alguna referencia hacia la actitud que tuvo Chile en su momento, pero bueno, en el contexto del enfrentamiento entre Chile y Argentina por el diferendo del Beagle, es comprensible, digo, la actitud de Chile en aquel momento, cosa que hoy ya no ocurre. En este momento tenemos una fuerza de tareas combinada de Cruz del Sur entre Chile y Argentina, ambos gobiernos están haciendo patrullas antárticas combinadas y visitas recíprocas a las bases antárticas. Estamos haciendo intercambio entre profesionales militares, así que desde ese punto de vista no hay problemas, tal vez sea con los brasileros y con los peruanos también, otros dos sectores armados con quienes hay mucho acercamiento, con los peruanos porque la Armada peruana facilita el entrenamiento de nuestros submarinistas en sus submarinos, con las Fuerzas Armadas brasileras porque hay un principio de entendimiento para equipamiento y fabricación de algún blindado liviano a rueda, coproducido entre los dos países, porque ha habido facilidades de la Marina brasilera para el entrenamiento de nuestros aviadores navales. Es decir, yo no veo que haya que tener ninguna prevención ni precaución particular desde un extranjero próximo en la lectura del informe. Al contrario, se va a enterar de un montón de cosas buenas y malas que hicimos los argentinos en aquel conflicto, y hasta debería servirle a los extranjeros para también extraer enseñanzas y experiencias aplicables a sus propios instrumentos militares, ¿no? Por aquello que decía Perón, la experiencia propia llega tarde y cuesta cara. Entonces, qué mejor que estudiar y aprovechar las experiencias de otros que han tenido alguna situación que también le podría pasar a alguno de nuestros vecinos. Así que yo, de buen grado que los brasileños lo lean. Yo estuve en el año 18 invitado por la Fundación Getúlio Vargas, la Universidad de Río y la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Brasilera para hablar justamente del Rattenbach. Así que tengo muy buenos recuerdos de ellos, pero además porque fue atendido con particular interés que yo no notaba en nuestras audiencias argentinas y sí notaba en las audiencias brasileras, tanto las militares como las civiles, porque en la universidad eran públicos civiles a quienes tuve la posibilidad de contarles un poco esto del informe. Y respecto de Carlitos Rúa, su pregunta o su comentario sobre la consideración de los veteranos de guerra, realmente es un tema que sigue siendo espinoso, porque la verdad es que hay que ser autocrítico y desprenderse de un montón de cosas para entender por qué los seres humanos, ya no hablo ni de veteranos, ni de soldados, ni de cuadros, ni de nada, los seres humanos hacemos a veces cosas que son realmente execrables, ¿no? Particularmente me consta que apenas regresados al continente, quienes estuvimos en el conflicto, y en mi caso prisioneros de guerra, los ex soldados fueron tratados en la generalidad de los casos de manera realmente incomprensible por las autoridades militares. Digo los soldados porque los soldados eran ciudadanos convocados bajo una ley, la ley del servicio militar. También fuimos maltratados el personal de cuadro, los profesionales. Fuimos desconsiderados, es decir, desconsiderados porque no se nos tuvo en cuenta, quiero decir. Y los soldados iniciaron una lucha, un camino de reivindicación, primero para que se revea su condición de soldados, de ciudadanos bajo bandera, de reconocimiento, y con el tiempo eso fue mutando en otras cosas. Entonces ya había no solamente que obtener del Estado becas de estudio,
cobertura de salud, facilidades para adquirir una vivienda. Había que obtener ya un reconocimiento monetario, entonces había que ponerle una pensión encima, había que ponerle algo que me diera dinero. Y un día se logró. Primero con Menem, con una pensión de cabo, que era una cosa irrisoria, pero era algo. Y finalmente cuando Néstor Kirchner, promovió la ley que finalmente se sancionó con lo que actualmente es la pensión para los veteranos de guerra. Entonces ahí empezaba otro capítulo que era, ¿quién es veterano de guerra? Y a quién le toca no solo el reconocimiento honorífico, sino el dinero a fin de mes. Y entonces hubo gente que empezó a tener mayor interés que el que tenía en los 80 cuando no había nada o cuando peleaban algunos y otros no. Y resulta, y voy a dar un dato de la realidad, y tal vez Carlitos lo conozca mejor que yo, pero el Rattenbach y los informes de las Fuerzas Armadas hablan de alrededor de 14.000 efectivos comprometidos en los distintos escenarios bélicos, tierra, aire, agua, lo que fuera. De hecho, el ejército acusa 10.800 en Malvinas. Bueno, si sumamos los pilotos, los aviadores, los mercantes y un montón de otra gente que anduvo ocupada en tareas en el conflicto sobre los teatros de operaciones, como reza la normativa que define al veterano de guerra, podríamos llegar a un número como inicialmente hubo cuando empezaron las pensiones de alrededor de 15.000, pero resulta que hoy el padrón de veteranos de guerra ANSES orilla los 25.000. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Hubo inflación en los veteranos? Algo pasó, algo raro pasó. Y ahora vemos también que hay otra cantidad de ciudadanos que fueron convocados bajo bandera en aquel momento, que también claman por su reconocimiento porque participaron en apoyo de las operaciones. En fin, es un tema realmente espinoso, es un tema complicado, es un tema que se está dirimiendo hoy por hoy en el ámbito judicial con algunas sentencias que van reconociendo lentamente algunos casos que se han planteado, pero no se encara desde el nivel político porque realmente es complicado. Yo no tengo la solución y no quiero decir si sí o si no, a quién sí, a quién no. Solamente dije en su momento que a los profesionales de la milicia no nos correspondía nada más que el retiro al que con que nos beneficia la ley para el personal militar. Pero bueno, tampoco voy a ser el hijo de la pavota que si hay una ley que me beneficia, sobre todo a mí, que no tengo retiro militar, porque me fui sin derecho a ver de retiro, voy a renunciar. Cosa que cualquiera puede verificar que aunque el beneficio arrancó en el año 2003, fin del 2003-4, yo recién lo reclamé en 2007 cuando realmente tuve necesidad de recurrir a ese estipendio porque mi situación laboral era muy complicada. Pero bueno, perdón Carlitos por la cháchara, pero es mi punto de vista respecto del tema. Y si me permiten una digresión, hay otro sector de ciudadanos bajo bandera que no han sido considerados veteranos de guerra tampoco, y como mínimo son los que se desempeñaron en la Operación Independencia en Tucumán en los años 75-76. Si no queremos extenderlo a todo el país, porque todo el país fue escenario de una confrontación. Y esos ciudadanos nunca pidieron nada. Tenemos el caso de Hermindo Luna, el famoso soldado que resistió la toma del regimiento de Formosa, y su hermana todavía está luchando para ver si se le reconoce algo. Entonces, mi conclusión es que algo no se está haciendo bien en la Argentina con quienes han hecho algo por la Argentina. Carlos, si querés abrir tu micrófono, Carlos López, que quería hacer un comentario. Bueno, primero agradecer al Instituto de Estudios Nacionales estas convocatorias que son tan importantes.
felicitar a ustedes, a Héctor, realmente que creo que es una de las personas que más sabe del informe Rattenbach en el país, y que ha salido al toro en alguna oportunidad ya en la cátedra cuando los políticos que prometen ir y después no van, creo que ya lo he dicho en más de una oportunidad, él dio una brillante exposición. Dos comentarios. Con relación, Héctor, a tu recomendación o propuesta de que se incluya esta temática en la formación de los oficiales de las Fuerzas Armadas, bueno, como todos saben, yo he participado mucho en estas cuestiones, creo que tal vez sería importante que la recientemente creada Comisión de Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, con representación de los excombatientes, interese a la Secretaría de Formación o a la Subsecretaría de Formación. Porque si esto no deviene del organismo que debe, digamos, intervenir en la formación de los oficiales, va a quedar en la difusión, en algunos foros, en algunos ámbitos. De modo tal de que creo que un aspecto prioritario sería que esta comisión, a través de, bueno, de nuestro buen amigo Joey Hofer y algunos otros, realmente promuevan una agenda con la Secretaría o Subsecretaría de Formación Militar, que es el órgano donde debe analizarse esta temática. Y digamos, y otra cuestión con relación al padrón de los veteranos, creo que vos me has escuchado cuando me invitó la Comisión Nacional, y entonces yo digo, ustedes deben depurarlo desde adentro, porque se conocen entre todos. Así como cada uno nos conocemos en los lugares donde estuvimos, nos desempeñamos y qué sé yo, en esta temática también. De modo tal de que creo que sería un gesto no tanto por el ahorro económico, sino por la altura moral que se demostraría con una de estas cuestiones. Así que creo que esto, una vez más lo reitero, los únicos que pueden depurar ese padrón son los combatientes y los reales veteranos de guerra. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, tomo nota, y porque justo ayer hablé con Adolfo Scheuhofer para tirar algunas líneas de trabajo, así que me dijo Adolfo, llamame y pasame y dame letra, y bueno, mañana lo voy a tomar por estos temas. Así que... Tengo una pregunta de Mónica Berras. Dice, me gustaría saber por qué el informe Rattenbach fue generado como secreto y cuáles fueron los disparadores y beneficios de haberlo dado a conocer, en especial porque se generó como secreto. Bueno, las consideraciones por las cuales fue establecido como secreto político y militar por el propio gobierno militar, pasaron varias cosas para desembocar en esta clasificación. Y aprovecho para hacer un comentario de por qué la firma en disidencia de Rattenbach, que tiene que ver con esto también. Consta en el informe oficial, en la última página donde firman los 6 integrantes de la comisión, que Rattenbach firma en disidencia por no estar de acuerdo con la extensión, el tiempo y el carácter, algo así dice, del informe. Cuando recibe Rattenbach y la comisión el cometido de la Junta Militar, se juntan los 6 en el Congreso y Rattenbach dice, vamos a hacer un informe rápido, corto y lo más completo posible, pero rápidamente hay que darle un elemento de juicio a la Junta Militar. Deliberan los 6 y los otros 5 le dicen, no, vamos a hacer un informe que tenga la extensión que deba tener, porque vamos a aprovechar esta oportunidad, porque no sabemos cuándo va a volver a presentarse. Esto no consta en las actas del informe, pero esto me lo transmitió personalmente el comodoro veterano de guerra Rubén Moro, que fuera piloto de Hércules C-130 en la Guerra de Malvinas, y que fuera el secretario de actas y redacción del informe, y asistió a todas y cada una de las reuniones de la comisión para todos los trabajos que realizaron desde diciembre del 82 a septiembre del 83.
Con esta discrepancia entre Rattenbach y los otros 5 oficiales empezó a trabajar la comisión, y para mayo del 83, cuando Rattenbach creyó que tenía el informe que él quería hacer, le dijo a la comisión que firmaran ese cuerpo, que él se lo iba a llevar a Nicolaides. Y los otros 5 le dijeron, no, fírmelo usted, nosotros vamos a seguir trabajando. Rattenbach se lo lleva a Nicolaides, Nicolaides le dice, bueno, gracias general, ¿por qué no está la firma de los otros 5? Entonces Rattenbach cuenta el por qué. Y Nicolaides le dice, hasta que no haya 6 firmas no me traiga nada. Finalmente las 6 firmas aparecieron en el informe final completo que hoy conocemos, es decir, en el informe largo, por llamarlo de alguna manera. Cuando ese informe llega a poder de Viñone y Nicolaides, Nicolaides ordena la conformación de una comisión de oficiales superiores del ejército para que evalúen el Rattenbach, para que evalúen el informe. A todo esto estamos hablando de septiembre-octubre del 83 y, como se dice en el barrio, el rancho ya se estaba quemando, es decir, ya se había dispuesto el llamado a elecciones, ya estaba lanzado el último tramo del proceso, y la comisión de oficiales superiores, después de un mes de trabajo, le dice a Nicolaides, no tenemos el tiempo para analizar en profundidad esto, y además no nos consideramos en aptitud de juzgar a nuestros pares que lo elaboraron. Terminándose los tiempos del proceso y considerando algunas cuestiones que en aquella época eran complicadas de ser publicadas, no en 2012, sobre todo lo relacionado a relaciones exteriores y conductas de otros países, es que Nicolaides y Viñone deciden clasificarlo secreto, político y militar, y el tema era hasta cuándo. Entonces, como no había una disposición que dijera 10, 20, 30, 90 años, la ocurrencia fue hasta que la Argentina efectivamente ejerza la soberanía, lo cual podía querer decir por los tiempos de los tiempos, o vaya a saber uno hasta cuándo, ¿no? Porque nadie podía aventurar cuándo iba a suceder lo que allí se decía. Eso en cuanto a la clasificación. Y en cuanto a los beneficios de la desclasificación, bueno, es un poco lo que acabo de decir. Esto es, tenemos un documento que es el único documento público y oficial del Estado argentino, de la única guerra en territorio argentino, que analiza y evalúa lo que pasó en el conflicto, y no lo usamos, y la verdad es que somos unos campeones, porque realmente si hay algo que hay que hacer con el Rattenbach, es usarlo, es aprovecharlo, es explotarlo, es exprimirlo, y después ver si me sirve o no me sirve y para qué me sirve. Y lógicamente cuando uno lo lea va a encontrar cosas que hoy sabemos que no fueron o que no fueron tan precisas. Por ejemplo, el Rattenbach hace una primera contabilización de caídos y uno cuando lo va a leer dice 655 caídos. Bueno, septiembre del 83, un año y piquito de terminar la guerra. Ese era el mal registro que tenían nuestras propias Fuerzas Armadas, 655. Sabemos hoy que hay un número establecido de 649, pero también sabemos que en zona de conflicto, de enfrentamiento, aire, mar o tierra, tampoco son 649, y que hubo una salvedad del teniente general Bendini para que los caídos en Caleta Olivia fueran considerados en una acción contribuyente al esfuerzo de guerra, pero no caídos en combate, aunque se respeten los derechos adquiridos hasta ese momento. Es decir, hay cosas que son susceptibles de ser revisadas. De hecho, estoy embarcado en otro proyecto de investigación para hacer una repaso, revisión y actualización del Rattenbach para ver que sí, que no, porque sí, porque no y cómo. Más a fondo y con un documento a lo mejor actualizado y adecuado un poco más a los tiempos. Así que la utilidad pasa primero por conocerlo y utilizarlo.
Bueno, Héctor, te invito a cerrar esta notable conferencia tuya. Desde ya agradecerte y estamos todos comprometidos en leer el informe de Rattenbach ahora que vos nos has puesto en línea con este tema. Bueno, Eduardo, bueno, muchas gracias otra vez a vos como promotor e impulsor de estos espacios, al Instituto de Estudios Nacionales. Gracias por aceptarme los temas propuestos, que tienen que ver sin duda con defensa nacional y soberanía. Y como sé que esto después va a ser subido y va a ser visto y escuchado, hacer una exhortación en línea con lo que dije en las dos charlas anteriores, en el sentido de que Argentina está lamentablemente, como muchos otros periodos de su historia, atravesando momentos complicados y difíciles. Nuestra sociedad está partida, no sé si en 2 o en 5, pero está partida. Y tal vez la cuestión Malvinas, como fue en el 82, vuelva a ser motivo, prenda, instrumento de unión nacional y de empezar a dejar de lado estas diferencias sectoriales, ideológicas, partidarias o como le quieras llamar, y empecemos a tener un poco más de sentido de unión nacional. Como dije en la charla de identidad nacional, la unión nacional se consigue con objetivos, con metas, con políticas comunes y asentada en valores nacionales. ¿Y cuáles son los valores nacionales? La tradición, nuestra historia, los padres de la patria, Belgrano y San Martín. Y todos aquellos que a lo largo del tiempo fueron dando muestra cabal de entrega sin condicionamientos de lo que se llama abnegación, es decir, privilegiar y priorizar los intereses comunes por sobre los propios. Y cierro con algo que a lo mejor alguno dirá que tiene que ver esto, pero el otro día vi un video viejo de la primera ministra de Nueva Zelanda, casualmente Nueva Zelanda, Commonwealth, Gran Bretaña y todo lo que nos perjudica. Cuando empezó la cuarentena en Nueva Zelanda, cerró la isla, hizo una cadena nacional y dijo una serie de cuestiones tendientes a superar la emergencia, pero dijo algo importante, o por lo menos a mí me pareció importante, y dijo: todos los funcionarios públicos, desde mí hasta el último que viven del Estado, vamos a tener una quita del 20% de nuestros salarios como forma de contribuir al esfuerzo nacional y sobre todo para aquellos que menos tienen. Y después dijo: soy consciente que esta quita del 20% no es la solución al problema, pero indudablemente es una muestra de nuestra decisión de apoyar y de compartir el esfuerzo de la nación. No lo vi todavía en nuestra dirigencia. Gracias, Eduardo. Gracias a todos los que están presentes y quedo, por supuesto, a órdenes de todos. Bueno, yo lo que quiero es decirles este ha sido un ciclo de 75 más charlas que han abordado temas de la historia nacional, de la Guerra Nacional de Malvinas, de transporte, de deuda externa, de economía. Celebro que hayamos podido hacerlos y hayamos podido escucharnos. Sé que hay temas que son controversiales, como la Guerra de Malvinas, como la década del 70, sucesos en los que hombres nuestros han estado profundamente comprometidos. El fundador del foro fue confinado en La Pampa y don Julio González estuvo largos años detenido. Pero creo que este es un ámbito de reflexión que hay que cuidarlo y creo que lo tuyo ha sido una contribución notable al espíritu del Instituto de Estudios Nacionales. Así que te agradezco y espero que el año que viene volvamos a encontrarnos para profundizar estos temas que son temas que hacen a la existencia de nuestra patria, que es lo que nos importa a todos los que estamos acá. Te agradezco y te mando un grandísimo abrazo. Gracias, Eduardo. Gracias a todos.
Y gracias a ustedes. Y mañana hay una nueva conferencia sobre el aporte de afro y afrodescendientes en la Guerra de la Independencia Suramericana. A las 17 horas, esperemos no tener ningún contratiempo y que nos podamos reunir mañana a escuchar a los amigos tucumanos que van a ilustrar el tema. Cuídense todos, les mando a todos un gran abrazo y gracias nuevamente. Muchas gracias, abrazo a todos. Gracias Maricel, gracias Ernesto, gracias Carlitos, gracias Ernesto, gracias Eduardo. Chao, chao. Gracias. Gracias.